Buenas noches, bienvenidos a la clase número 10. Vamos a mirar, a profundizar un poquitico más en todos estos datos que hemos obtenido de los racionales. Los racionales son un poquito más complejos porque son números más que hay que trabajarles más. Entonces ya sabemos que Q es el conjunto de todos los números que tienen esta forma, A sobre B, con la condición de que tanto A como B pertenezcan a los enteros y que no vaya a ser el denominador 0. Y también sabemos que para todo elemento de los racionales que no sea 0, existe B sobre A, tal que A sobre B por B sobre A es igual a 1. Y a B sobre A respecto a sobre B se le llama inverso multiplicativo. B sobre A es el inverso multiplicativo de A sobre B y viceversa. A sobre B es el inverso multiplicativo de B sobre A. Eso también lo podemos expresar así, vean. Vamos a asignar que A sobre B sea X. Entonces decimos que para todo X perteneciente a los racionales, X diferente a 0, o sea, X no puede ser 0, existe un X a la menos 1, perteneciente también a los racionales, tal que X por X a la menos 1 es igual a 1. Entonces veamos dos ejemplitos. Ejemplo 1. Si X es igual a 3 cuartos, el inverso multiplicativo de X sería, volteándolo, 4 tercios. Y vea que ya, ¿y eso por qué? Porque 3 cuartos multiplicado por 4 tercios es 12 sobre 12, y 12 sobre 12 me da 1. 12 dividido 12 me da 1. Es la unidad. Veamos el ejemplo 2. Si tengo X igual a menos 7 también lo puedo expresar como menos 7 unidades, menos 7 sobre 1. Entonces el inverso multiplicativo de menos 7 viene a ser menos 1 sobre 7. Miremos que ¿por qué? Porque ya que menos 7 sobre 1 por menos 1 sobre 7 me da 7 por 1, 7, menos por menos más, y 1 por 7, 7. Y 7 sobre 7 me da 1. Entonces, esa propiedad es muy importante para los números racionales. Bueno, ahora vamos a introducir otros simbolitos que son muy importantes, que no he considerado hasta el momento. Entonces veamos, supongamos que aquí tenemos los números naturales. 1, 2, 3, etcétera. Esos son los números naturales, ¿cierto? Bueno, esos son los números naturales. Los números naturales, n. Bueno, y luego nosotros hicimos algo que fue agregarle el 0. Entonces ya estos serían el conjunto sería n sub 0. Todo sería n sub 0, ¿cierto? Entonces, uno podría decir tranquilamente que los naturales son un subconjunto o están contenidos, están incluidos en los naturales y el 0, ¿cierto? Porque los naturales no tienen el 0, pero los naturales 0 sí, y todos los otros. Entonces, en n sub 0 están los naturales. Esto se puede leer de esa manera. Los naturales están contenidos en los naturales y el 0. O n está contenido en n sub 0. O n es un subconjunto de n sub 0. De todas maneras se puede expresar. Ahorita lo escribimos. Bueno, pero luego también hicimos otra cosa, que fue meter estos números, menos 1, menos 2, menos 3,
y así hasta menos infinito. Entonces, dijimos nosotros que a este conjunto, a este, todo este, a ver si lo puedo organizar diferente. Todo este conjunto se llama los enteros, ¿cierto? Todo ese conjunto se llama los enteros, pero metámoslo por acá por dentro, para que no me quede como por allá. Estos serían los enteros, ¿cierto? Entonces nosotros también podemos decir que tanto n que está contenido en n sub 0 y n sub 0 están contenidos en z. Es decir, estos, los negativos, estos 0, 1, 2, 3, hasta infinito, n sub 0 está dentro de z, porque z es todo este. Está contenido en z. Y luego podíamos hacer esto, mire. A este le podemos poner denominador 1, a este 1, a este 1, a este 1. Y también a este 1, a este 1, a este 1. Y entonces serían números de la forma a sobre b también. Pero acá no está, por ejemplo, este. Etcétera. Entonces, todo este grande, todo, es lo que nosotros ya conocemos como, todo este, lo que nosotros conocemos como Q. Entonces, necesariamente, los naturales contenidos en n sub 0, los n sub 0 contenidos en z, ¿cierto? Y los z contenidos en los q. O sea que los z son racionales. Los de n sub 0 son racionales. Y los de n son racionales. Vayan pensando. Y si alguna cosa me preguntan. Bueno, entonces vamos a mirar unas operaciones con sus inversas. Vamos a ir despacio. Entonces la suma y resta son recíprocas o inversas la una con la otra. ¿Por qué se dice eso? Porque si yo sumo 7 más 8 que me da 15, o sea, dos sumandos para tener el total 15, entonces yo a 15, si a 15 le quito uno de los sumandos, me da el otro. 15 menos 8 igual a 7. Y si a 15 le quito el primer sumando, me da pues el segundo. 15 menos 7 me da igual a 8. Veamos esta con fraccionarios. Si yo tengo 2 tercios más 3 cuartos, ¿ves? 3 por 4, 12, me da el denominador 12, 12 entre 3, 4 por 2, 8. 12 entre 4, 3 por 3, 9. ¿Cierto? Entonces digo 9 más 8 más 9 me da 17. 17 sobre 12. ¿Y cómo hago entonces para obtener los sumandos? Entonces yo cojo 17 sobre 12, por ejemplo, y le resto el segundo sumando. Entonces el denominador para 12 y 4 pues es 12. 12 una vez por 17, 17. 4 en 12 cabe 3, 3 por 3, 9. Y 17 menos 9 es 8 sobre 12. Se saca cuarta, 2, se saca cuarta, 3, y me da 2 tercios. Que está, véalo ahí, véalo aquí. ¿Cierto? Ahora, digo por ejemplo que para el segundo, para obtener el segundo, cojo el total que es 17 sobre 12, le quito el primer sumando, le resto el primer sumando,
Entonces eso me da entre 12 y 3, 12, me da 17, cabe 4, 4 por 2, 8, y 17 menos 8 me da 9. Se saca tercera de 9, 3 y tercera de 12, 4. Y ahí obtengo el segundo sumando. Entonces por eso es que se dice que la suma y la resta son operaciones inversas o recíprocas la una con la otra. Bueno, entonces vamos, las otras dos que son recíprocas o contrarias son el producto y la división o inversas, recíprocas o inversas. Pero entonces nosotros no hemos hablado casi nada de división. Entonces vamos a hablar de división. A ver, la división se puede entender de dos maneras. Pues, si yo estoy hablando en la cotidianidad, dividir es repartir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 20 caramelos para dividir, para repartir entre 5 niños, les toca de a 4 caramelos. Es una división exacta. Entonces, en una división exacta, a eso se le llama dividendo. A este se le llama divisor. Pongámoslo con minúscula. Divisor. Y a este se le llama cociente. Vamos a ponerle una Q de cociente. Una Q minúscula para que no se confunda con la Q de los racionales. Entonces, la usamos para repartir 20 dulces entre 5 niños y a cada niño le toca 4. Pero también la división también es una forma de comparar dos números. Por ejemplo, yo estoy comparando el 20 con el 5. Y entonces simplemente digo que, ¿cómo es 20 respecto a 5? Pues 20 es 4 veces 5. O sea, este número es la cuarta parte de este. O este número es 4 veces ese. Este número es 4 veces, este número es 4 veces este. Este número es 4 veces este. Entonces estoy comparando los dos. Si yo tuviera los números normal, común y corriente, 25, yo diría, ay, 20 entre 5. Entonces estoy comparando y diciendo que es que el 20 es 4 veces superior a 5. Es 4 veces 5. Entonces esa es una división exacta. Pero si tuviéramos una división no exacta, por ejemplo esta otra. Yo tengo 38 dividido 5. 38 dividido 5. Entonces es muy sencillo. Yo digo, ¿cuántas veces está el 5 en el 38? Entonces voy a la tabla del 5 y está 7. 7 por 5, 35, a 38, 3. Entonces esta división no es una división exacta. Por lo tanto, aquí tendría un término más, que sería este, por ejemplo, este de acá, sigue siendo el dividendo. Este, el divisor. Este, el cociente. Y este, el residuo. Y entonces, caso particular, si yo quisiera obtener al 38, entonces lo que diría yo es que 38 es igual a 5 multiplicado por 7 más el residuo que es 3. O sea que en términos generales, lo que yo podría decir es que el dividendo de mayúscula va a ser igual siempre al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Y a esto es lo que se le llama el algoritmo
de la división. Listo, a eso es lo que se le llama el algoritmo de la división. Entonces vamos a definir la división. Entonces, la división simplemente es un caso particular de la multiplicación donde al dividendo se le multiplica por el inverso multiplicativo, inverso multiplicativo del divisor. O sea, este ejemplo, 35 dividido 7 es lo mismo que 35 por el inverso multiplicativo de 7, que es un séptimo, que es igual a 35 dividido 35 por 1 y 1 por 7, 35 dividido 7, que eso es igual a 5. Y vuelve y juega. ¿Cómo es 35 respecto a 7? Pues 35 es 5 veces 7. Veamos acá. 1/2 dividido 1/6. Entonces, tenemos que 1/2 multiplicado, según la definición de división, 1/2 multiplicado por el inverso multiplicativo de 1 sobre 6. Y el inverso multiplicativo de 1 sobre 6 es 6 sobre 1. Entonces sería 1 por 6, 6, y 2 por 1, 2. Y 6 dividido 2 me da 3. Entonces miremos y verán. Miremos esta situación. Yo tengo 1/2. 1/2 dividido 1/6. Dividido 1/6. Entonces tengo por aquí el sexto. Un medio dividido 1/6. Hazlo aquí. Dividido 1/6. Hazlo ahí. 1/6. Esto es 1/2 dividido 1/6. Bueno, me voy a escribir acá para no rayar el papelito. Y vamos a ver qué es igual a eso. Entonces 1/2 dividido 1/6 es 1/2 multiplicado por 1/6, que es 6 sobre 2. O sea que esto viene a ser 3, según lo que ya vimos acá. Es 3. Y miremos acá. Vean. Esto es 1/2. ¿Cierto? Y esto es 1/6. Esto es 1/6. Hazlo ahí, 1/6. Entonces mire, vea. 1/2 respecto a 1/6, ¿cuántos sextos son 1/2? Mire, son 3, vea, 1, 2 y 3. Entonces lo que se hace cuando se divide es comparar los dos valores y decir cuánto más grande es este que este. Entonces resulta que 1/2 es 3 veces este, por eso me da 3. Volvamos un momentico acá a la división cuando la división no es exacta. Entonces yo tengo 50 dividido 8, y entonces el cociente es 6, 6 por 8, 48 a 52, ¿cierto? Entonces el dividendo es 50, el divisor es 8, el cociente es 6 y el residuo es 2. Aparece entonces una operacioncita que vamos a aprender hoy acá, que se llama la operación módulo, pero nada más para tenerla ahí en la cabeza. Operación módulo. Entonces, ¿qué es la operación módulo? Es encontrar el residuo de hacer una división no exacta o exacta. Entonces, si a mí me dicen, ¿qué es 50? ¿Qué es 50 módulo 8? Entonces yo digo, al dividir 50 entre 8, el residuo es 2. Entonces esto sería la operación módulo, encontrar el residuo. Veamos otro ejemplo. ¿Qué hicimos ahora? Si yo tengo 20 dividido 5,
eso es 4 y no hay residuo, el residuo es 0. Entonces uno simplemente dice que 20 módulo 5 es 0, porque no hay residuo, el residuo es nulo, es 0. Si hay residuo, 0. Veamos otro ejemplo. Yo tengo 105 dividido 8. Bueno, dividido 9. Entonces, cabe 1. 9 por 1, 9, 10, 1, 5. Cabe 1. 1 por 9, 9 a 15, 6. Entonces yo digo que 105 módulo 9 es 6. ¿Listo? Para que no, eso es como para irnos metiendo dentro de las matemáticas despacito. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que el producto y la división son operaciones recíprocas? Porque es muy sencillo, porque si yo tengo 3 quintos multiplicado por 2 séptimos, eso me da 6/35. Entonces, si yo al producto, que es 6/35, lo divido por uno de ellos, por ejemplo, dividirlo por 2 séptimos, me tiene que dar el otro. Entonces aquí, ¿cómo es que dijimos que es la división? La división es 6/35 multiplicado por 7 medios. Entonces esto me da 6 por 7, 42. A ver, vamos a aprender una cosita que es muy importante. En la multiplicación se puede simplificar uno de arriba con uno de abajo y uno así sucesivamente. Entonces, vea, yo veo que el 6 tiene mitad, que es 3. Y el 2 tiene mitad, que es 1. Mitad de 6, 3. Mitad de 2, 1. Séptima de 7, 1. Y séptima de 35, 5. Entonces, multiplico 3 por 1, 3. Y 5 por 1, 5. Vea, ahí tengo este. E igualmente, si yo tengo 6/35 y lo divido por el otro, o sea, por 3 quintos. ¿Eso qué es? Según la definición de división, es 6/35 multiplicado por 5 tercios. Entonces, 6 por 5, 30. Bueno, hagamos lo que hicimos ahorita. Hagamos lo que para que repasemos. A ver, este lo puedo sacar, a este le puedo sacar tercera. Tercera, 2. Lo puedo ir por 3 y a este también. Tercera, 1. Y a este quinta, 1. Y quinta, 7. 2 por 1, 2. Y 7 por 1, 7. Ahí está 2 séptimos. Vea, ahí están los 2 séptimos, que es este, ¿cierto? Bueno, entonces por eso es que son contrarias, operaciones recíprocas o inversas. Hagan ustedes lo mismo con este. 80 dividido 5 tiene que dar 16. 80 dividido 16 me tiene que dar 5. Bueno, ahora vamos a hacer una cosita. ¿Qué es la división? La división a ver, ponemos los 2 tercios dividido 1/5, ¿cierto? Eso en realidad es 2 tercios multiplicado por 5 sobre 1. Y entonces eso me va a dar 2 por 5, 10. Y 3 por 1, 3. Eso también se puede expresar de otra manera. Se puede expresar así. 2 tercios dividido 1/5, ¿cierto? Y entonces a estos se les llama extremos y a los otros se les llama medios. Entonces, si yo multiplico extremos para el numerador, 2 por 5, 10, y multiplico medios para el denominador, tengo lo mismo.
tengo lo mismo. Entonces, en realidad, yo puedo colocar un número arriba y otro número abajo y aplicar la propiedad de extremos y medios, ¿cierto? No le pongamos más nada. ¿Por qué les digo yo? A algunos le ponen otros nombres, pero en realidad a mí me gusta decirle que son extremos y medios, multiplicación de extremos y multiplicación de medios, para que hablemos en terminología matemática. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, vamos a introducir el concepto de potenciación, radicación y logaritmación, que son también operaciones. Estas tres operaciones van de la mano, van ligadas, porque mire, ¿qué es la potenciación? La potenciación es la multiplicación de un mismo número muchas veces. O sea, es una multiplicación de un mismo factor muchas veces, pero en forma abreviada. Entonces, si yo multiplico b por b, por b, por b, por b, y sucesivamente por b, y eso lo hago un número e de veces, me da una potencia p. Entonces, eso se expresa, esto tiene una forma de expresarse así. Se coloca la base, se eleva al exponente e, y eso me da la potencia p. Entonces, a esto se le llama base. A esto se le llama potencia. Potencia enésima. Y a esto se le llama exponente o logaritmo. Entonces, ¿sí ve por qué todas van? Ahí va, ya aparecieron exponente, logaritmo, potencia, base. Ya vamos mirando cómo se van relacionando aquellas con esta. Las otras dos, radicación y logaritmación, con esta. Entonces, veamos unos ejemplitos. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, 2 por 2. Eso es 2 al cuadrado. O 2 elevado a la potencia 2. A este 2, como exponente, le decimos cuadrado. ¿Por qué? Porque viene de acá un cuadro. Para hallar el área de esto, se multiplica esto por esto. Entonces esto es b a la 2. Por eso se le llama cuadrado al 2, cuadrado. Entonces 2 a la 2, eso es igual a 4. Entonces aquí tengo que la base es 2. El exponente también es 2 y la potencia es 4. Primero, vamos con otro. Veamos este. 2 a la 5. ¿Eso qué es? Eso es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Eso es 32. Entonces uno simplemente dice que 2 a la 5 es 32. Entonces la base es 2. El exponente es 5. Y 32 es la quinta potencia de 2. 32 es la quinta potencia de 2. Veamos este otro. 4 a la 3, que es 64. 64 es la tercera potencia de 4. O 64 también nos llaman cubo. Cubo. ¿Por qué? También les voy a explicar por qué. Esto es un cubo. Esto es un cubo. Entonces, para yo encontrar el volumen de eso, yo tengo aquí, digamos, 4 y aquí 4 y del lado 4. Entonces tengo que, para saber cuánto es el cubo de ese cubo, cuánto mide ese cubo, tengo que multiplicar 4 por 4 por 4. Entonces por eso al 3 se le llama cubo. Ya las otras potencias sí son cuarta potencia, quinta, sexta, pero no tienen nombre especial, sino el 2 y el 3. El 2 que se llama cuadrado
y el 3 que se llama cubo. Bueno, entonces miremos, si yo tengo 2 a la 3, eso es 8. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Ojo con multiplicar 2 por 3 que les pasa mucho a los estudiantes. 2 por 2, 4 por 2, 8. Si yo tengo 3 a la 2, eso es 9. Si yo tengo 5 a la 3, eso es 125 porque es 5 por 5 y por 5. 5 por 5, 25 y 25 por 5, 125. Entonces, a la par de la potencia aparece la radicación. ¿Qué es? Que si a mí me dicen, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, me están dando el exponente y me están dando la potencia. Yo tengo que encontrar la base. Entonces, cuando a mí me dicen radicar, me ponen a radicar, me están poniendo a buscar la base. Entonces para yo sacar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 81, el cuadrado no se escribe. Busco qué número multiplicado por el mismo me da 81 y eso es 9. Entonces yo digo que la base es 9, el exponente es 2 y el resultado es 81. Entonces mire, la raíz cuadrada de 81 tiene que ser 9. Bueno, entonces ahí aparece la radicación. Aquí, por ejemplo, si ahí me dicen que busque la raíz cuadrada de 9, pues ya sé que la base es 3, ¿cierto? Porque si a 3 lo elevo al cuadrado me da 9. Si a 3 lo elevo al cuadrado me da 9. Entonces, si a 9 le saco raíz cuadrada, me tiene que dar 3. Ir y volver. Y aquí, raíz cúbica. Raíz cúbica de 125. Me están preguntando, ¿a qué base cuando se le pone el exponente 3? ¿A qué base cuando se le pone el exponente 3 me da 125? Entonces yo voy mirando. Y eso sé que es 5. 5 por 5 por 5 es 125. Entonces la raíz cúbica de 125 es 5. Porque me ponen a encontrar la base. Entonces vamos ahora, para que terminemos con el logaritmo. Entonces si a mí me dicen logaritmo en base 2, me dan el logaritmo y me dan la base. Logaritmo y me dan la base. Logaritmo en base de 2 de 8. Me están pidiendo a buscar el exponente. Entonces el logaritmo en base de 2 de 8 es 3. Porque el logaritmo es el exponente. El exponente que hay que ponerle a esta base para que me dé 8. Y entonces, si me dicen, búsqueme el logaritmo en base 3 de 9. Entonces me están dando la base, me están dando la potencia y me dicen qué exponente hay que ponerle a esta base para que me dé 9. Entonces yo digo 2. Si a 3 le pongo el exponente 2, me da 9. Igualmente, me dicen a mí, ¿cuál es el logaritmo? El logaritmo en base 5 de 125. Entonces yo digo, 3. Hay 5, hay que ponerle exponente 3 para que me dé 125, perdón. Logaritmo en base 5 de 125 es 3. Al 5 le tengo que poner el 3 de exponente para que me dé 125. Entonces yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta porque las tres operaciones estas se relacionan. Entonces, a ver, esto por acá no me quedó como bien, ya miré que me quedó como mochito. Entonces vamos a mirar por acá otros dos ejercicios, a ver. Si a mí me dicen encontrar el logaritmo en base 10 de 1000, entonces yo digo, me voy multiplicando el 10 por 10
por 10. Voy multiplicando la base. 10 por 10, 100 por 10.000. ¿Cuántas veces le tuve que multiplicar? 3. Entonces el exponente o logaritmo que hay que ponerle al 10 para que me dé 1000 es 3. ¿Listo? Ahora, en matemáticas, al logaritmo base 10 se le llama logaritmo vulgar o logaritmo bridge. Entonces, de bridge. Entonces, el logaritmo en base 10 no necesita llevar la base. Siempre que a usted le aparezca el logaritmo solo, se sabe que es logaritmo base 10. Entonces, el logaritmo de 1000 es 3. Logaritmo de 100 es 2. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100. Ahora, si a usted le dicen, ¿cuál es la raíz cúbica de 1000? Pues entonces usted va a decir que la raíz cúbica de 1000 es 10. Porque al 10 lo eleva a este exponente y le da 1000. Si yo tengo logaritmo en base a un medio de un 16, entonces ¿yo qué voy a hacer? Porque yo estoy trabajando ya con racionales, ¿cierto? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a coger un medio, por un medio, por un medio, un 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 por 2, 8, me falta 1. Entonces aquí me da 1 por 1 por 1 por 1 me da 1. Y 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 me da un 16. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser 1, 2, 3, 4. El exponente es 4. O sea, que un medio elevado a la 4 me va a dar un 16. Y también la raíz cuarta de un 16 me va a dar un medio. Entonces mire que estas tres operaciones se relacionan muy bien la una con la otra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos alarga mucho el video, entonces dejémoslo por ahí. Espero que les haya gustado.